Según de Samuel, capítulo 22, el rey David, estando en una situación bien fuerte, bien difícil, había habido batallas, enemigos se habían levantado, pero en este caso, su enemigo primero que se levantó para querer quitarle la vida de él, fue el rey Saúl. Se levantó. El rey Saúl, aparte de que era el rey de Israel, también era su suegro. Era su suegro, porque a causa de que el rey David, en este momento el profeta David, el salmista David, el guerrero David, después que había vencido a Goliat, como promesa que Saúl había dado es que se iba a casar con una de sus hijas. Así que David era el yerno de Saúl y Saúl era el suegro de David. Mire cómo puede venir a afectar el enemigo. Cómo puede querer operar el enemigo cuando nos desviamos del propósito de Dios. Saúl, dice la palabra, que él escuchó al pueblo y junto con el pueblo desearon de lo mejor de los amalecitas. Y esto provocó que Dios se apartara de Saúl. Y dice la palabra que un espíritu atormentaba a Saúl. Un espíritu el cual David tuvo que venir al palacio y dice que tocaba el arpa. Porque tocaba bien y Dios estaba con él. Porque es una diferencia tocar bien a que tocar bien y que Dios esté con uno. Porque hay gente que toca bien en los ministerios de alabanza, pero no buscan de Dios casi. Entonces hay emoción, pero después cuando la emoción se pasa, vuelve todo a la vida vieja. Donde hay presencia de Dios, hay liberación. Y es por eso que la presencia de Dios es la que buscamos, para que liberte nuestra alma, liberte todo nuestro ser, rompa cadenas, se rompan yugos, se rompan maldiciones, se rompan ataduras. Aquí en el 2 de Samuel, capítulo 22, dice la palabra, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él lo confesaba con su boca. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Cuando usted lo confiesa con su boca, en el mundo espiritual esto toma autoridad. Por eso dice la palabra, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Su liberación está sujeta a lo que usted cree y a lo que usted confiesa. Porque la palabra dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay liberación cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca. Jehová es mi roca. Cuando la casa está fundada sobre la roca, no caerá. Es por eso que Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Dios tiene que ser honrado en primer lugar en nuestras vidas. Y esto no depende de un estado emocional. De que hoy me siento bien, mañana no. Pues mañana no me siento bien, no me voy a levantar, no voy a buscar del Señor. No. Esto es de convicción. Aun cuando no se mira lluvia, como en el tiempo del profeta Elías, no se miraban nubes, no había lluvia. Pero él declaró la palabra y se fue a orar. Depende de su tiempo con Dios, depende de esa búsqueda, de esa confianza. Él es mi roca. Dígalo, Él es mi roca. Dice también, Él y mi fortaleza. ¿Cuánta fortaleza necesitaremos para este tiempo? Si ahorita usted ahora usted ha necesitado fortaleza, en todo este año vamos a necesitar más fortaleza. Más fortaleza. Porque los cimientos de las naciones han sido sacudidos. Y solo Dios puede traer ese fundamento y esa fortaleza a su pueblo. Por eso en nuestra boca esta palabra tiene que estar. Jehová es mi roca, Jehová es mi fortaleza. ¿Y qué más? Y mi libertador. Él pelea por nosotros. Él nos defiende.
Él nos cuida, Él nos provee, Él nos sana, Él nos sustenta. ¡Wow! Tantas cosas que hay en Él. Y dice ahí el versículo 3, 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y dice ahí en el versículo 1, porque arranqué el 2, pero le dije a usted el 1 también. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Habló David las palabras de este cántico en el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Hubo un tiempo fuerte que pasó el rey David antes de tomar el trono, porque ya Dios le había ungido como rey desde que el profeta Samuel fue a su casa y le ungió. Tenía la unción, pero después le tocó pasar el proceso para tomar el lugar. Nosotros somos benditos con toda bendición, así lo dice Efesios 1:3. Pero hay que pasar ese proceso en el cual somos preparados y nuestro corazón es preparado. Por eso el Señor dijo a su pueblo en Deuteronomio 8:11, acuérdate de Jehová, no te olvides del Señor. Cuando se te comiencen a aumentar las tierras, las casas, el oro, el ganado, porque hay una tendencia en el ser humano que una vez que Dios lo bendice, se le olvida quién le bendijo. Mas aquellos agradecidos son como aquel hombre que dice la palabra de los 10 leprosos que fueron enviados a presentarse al sacerdote y en obediencia fueron donde el sacerdote, pero en los que iban en el camino, dice la palabra, fueron sanados. La obediencia a nosotros nos abre puertas. Por eso para Dios es más importante la obediencia. Ya sacrificio con obediencia, eso es poderoso en la vida de un hijo de Dios. Pero la obediencia, por eso entramos por obediencia, obedecemos su palabra, creemos a su palabra. Por eso David dice en el versículo 3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Dice la palabra que hubo un momento mientras Saúl perseguía a David para quitarle la vida. Estaba Saúl durmiendo en una cueva, estaba ahí con sus soldados descansando. Y de tanto el cansancio que el sueño que tenían era profundo, que David llegó hasta la cueva, estuvo cerca de él y sabiendo que Saúl le quería quitar la vida, no le hizo daño. Y dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Y aún dice que solo le cortó una orillita de su manto. Una orillita le cortó nada más. Y por haber hecho eso, dice que por dentro David se turbó, dice. Solamente con eso. Solo por haber cortado una orillita. Él lo estaba cortando para mostrarle a Saúl que podía haberle quitado la vida. Pero él dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Aun cuando David, dice la palabra, aun cuando Saúl era atormentado por un demonio, por un espíritu inmundo, aun cuando Saúl lo andaba persiguiendo para matarle, dijo David, líbreme Jehová de tocar a su ungido. David tenía la revelación de la honra. David tenía la revelación del respeto a la autoridad. Mas él sabía que el único que podía librarle era Dios. Y dice en el versículo 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nuestros enemigos no son carne ni sangre. Nuestros enemigos operan en el mundo espiritual. Claro, ellos vienen y usan la carne y la sangre de seres humanos, gente que está viva, porque si mientras hay sangre o la sangre está circulando, hay vida.
Pero ¿cuáles son las personas que usa el enemigo? Aquellos, dice la palabra, que no viven conforme al Espíritu, sino que viven conforme a la carne. Y por eso no pueden agradar a Dios. Y son presa fácil del enemigo. En este tiempo necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, operando en nosotros, fortaleciéndonos, llenándonos. Por eso dice la palabra: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Él nos libera de continuo. Donde está la presencia del Señor, allí hay liberación. ¿Cuánto no somos perseguidos? Dardos del enemigo. Por eso cuando nos ponemos la armadura del Señor y tomamos el escudo de la fe, dice: tomamos el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. ¿Cuántos dardos no le tira el enemigo a usted? Ahora, cuando usted tiene que hacerse la imagen o ilustrarse en su mente, que cuando dice el escudo de la fe y apagar dardos, porque los dardos venían y los ponían, los encendían, los envolvían en un tipo de aceite combustible para que cuando los tiraran iban encendidos. Entonces los escudos se sumergían en agua para que cuando vinieran los dardos se apagaran en el escudo. Pablo, cuando habla de esto, él como un romano, porque él era ciudadano romano, entendía y se imaginaba cómo un romano se vestía para la batalla. Podemos ver al apóstol Pablo, un hombre que enfrentó tantas situaciones, y después decía él: no estoy dispuesto solamente a que me metan a la cárcel por causa del nombre de Cristo, sino hasta morir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo, él sabía que Dios estaba con él y que lo que él estaba haciendo era el llamado del Señor. Aquí el rey David, él sabe que Dios es el único que lo puede librar a él. En nuestra batalla espiritual nosotros tenemos que saber que con armas humanas, naturales y carnales, no podremos enfrentar a los principados y potestades que en estos tiempos se están moviendo. Y es Dios que en este tiempo ha venido revelando a la iglesia para que se prepare, y entre en la revelación, porque el Espíritu de Dios es el que nos revela los secretos, los diseños, lo que en este tiempo se está moviendo. Por eso en el libro de Romanos dice ahí en el versículo 26 que Él intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. 8, 26 y 27 de Romanos. Porque Él conoce nuestra condición, pero también dice: conoce e intercede conforme a los deseos del corazón del Padre, para que nosotros andemos en la voluntad del Señor. Tenemos que prepararnos y llenarnos de esa fortaleza que solo Dios la da. Que solo Dios la da. A Dios no le buscamos basado en nuestras emociones o sentimientos. A Dios le buscamos basado en la convicción. Por eso dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es por vista, no es por vista, es por fe. A la vista posiblemente ahora usted no está viendo, pero por fe usted lo está creyendo. Por fe usted está activando. Por fe usted se está levantando. Por fe usted está llamando las cosas que no son como si fuesen. Y aquí dice la palabra en el versículo 5 de 2 Samuel 22: me rodearon ondas de muerte. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Versículo 6: ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Eso es lo que se está moviendo en la atmósfera. Eso es lo que se está moviendo y está teniendo lazos el enemigo, pero el Señor pelea por nosotros y nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que usamos la palabra es como un corte, cortamos aquello que quiere detenernos y vamos haciendo camino en el nombre de Jesús. Vamos declarando la palabra nos da autoridad, la palabra penetra y dice que es como espada de doble filo. La palabra
La palabra en nuestra boca da esa autoridad. Por eso no puedo dejar de hablar de la palabra. Podría venir de hablarle de otros libros y traer libros y hablarle hasta de historia y otras cosas. Pero delante del enemigo, usted no va a venir con historia. Usted va a venir con la palabra, porque su autoridad está en la palabra del Señor. Su autoridad está en la palabra. Por eso el Señor Jesús, cuando vino el enemigo, Satanás, a tentarle, le dijo, escrito está. ¿Con qué va a venir el enemigo? Con tentación, para querer surcar su identidad, para querer surcar su herencia, para querer surcar su autoridad. Viene con tentación, porque una vez que caemos en la tentación, entonces ahí caímos en pecado. La tentación es pecado, pero el caer en ella, ahí sí. El caer en la tentación es pecado. Por lo tanto, en este tiempo, guiados por el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu que guió a Jesús al desierto, guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a guardar de caer en la tentación, para que no entremos en pecado. El Señor pelea por nosotros, el Señor nos defiende, el Señor cuida nuestros pasos. Y dice en el versículo 7, 2 Samuel 22, 7, en mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y mi clamor llegó a sus oídos. Cualquier persona que se esté encontrando en angustia, en aflicción, en opresión, en tribulación, alce su voz al Dios de los cielos. Alce su voz a Él, porque Él atiende el clamor de sus hijos. Él atiende nuestra oración. Él nos mira, Él nos cuida, Él nos ama. Él dio a su Hijo por nosotros. Aquí la palabra nos enseña a nosotros que si clamamos a Él, Él nos oye. Por eso dice ahí la palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clame al Señor, levante su clamor al Señor. Ahora, no espere llegar a la angustia para clamar a Dios. Si usted ya está en una situación de angustia, de aflicción, no se tarde en levantar su clamor. Más sin embargo, si usted en este momento, gracias al Señor, ha tenido provisión, Dios le ha guardado en su salud, Dios ha guardado su familia, los que están dentro del país como los que están afuera, gracias al Señor. Pero no espere llegar hasta la angustia para clamar, o no espere que Dios permita que venga angustia para que usted clame. Levantémonos, busquemos al Señor, pidámosle a Él. Él es nuestra fortaleza, Él es mi fortaleza, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sustenta, y para cada situación Dios tiene la salida. Mire lo que dice ahí la palabra en el Salmo 34, Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esto es, cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy enojado, cuando tengo fuerzas, cuando me siento decaído, alabaré a Jehová o bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún su nombre. Dice, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y me libró de todos mis temores. El temor, el miedo atrae al enemigo. A lo que temamos nosotros, eso nos va a venir.
Por eso tenemos que estar de continuo pidiéndole al Señor que sea liberándonos de cualquier temor que esté operando en nuestras vidas. En este tiempo se están moviendo tantos temores, tantos miedos internos, porque el enemigo ha querido venir a surcar nuestra confianza, especialmente en el Señor. Es por eso que aunque ahora, en este momento, no nos estemos congregando en los templos, tenemos que estar orando en nuestras casas, pidiéndole al Señor, levantando el altar familiar. Y si podemos usar alguna de las redes o de los medios para estar siempre edificándonos como iglesia, hagámoslo. Hay diferentes formas como hacerlo, sea por la televisión, sea por Facebook, por YouTube, cualquier medio, por Zoom, cualquier medio, usémoslo para estarnos edificando. Qué hermoso que apartemos el tiempo para Dios. Dios mira nuestra honra cuando nosotros apartamos un tiempo para Él, sea en la mañana, sea en la madrugada, sea en horas de la mañana, en la tarde o en la noche, apartar ese tiempo, pero que sea un tiempo solo para Dios. Un lugar, un tiempo específico, y usted va marcando esa cultura en su vida de honrar primeramente a Dios. El rey David habla aquí y dice en el versículo 5, Salmo 34, 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios no va a permitir que seamos avergonzados. Los que confían en Él, dice su palabra, no serán avergonzados. Dios siempre nos va a dar la salida. Había amenaza de muerte para el pueblo judío. Había amenaza de muerte en el tiempo de la reina Esther. Y Mardoqueo mandó a decir a la reina de Esther, solo algo te digo. No sé si para este tiempo Dios te ha puesto ahí para que traigas liberación al pueblo, pero de algo sí estoy seguro. Respiro y liberación de algún lado va a venir. Respiro y liberación de algún lado va a venir. Porque Dios, cuando clamamos, cuando nos humillamos, cuando le buscamos, Él responde. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y aquí la palabra dice, y sus rostros no serán avergonzados. Dios no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. Es por eso, en mi corazón, Dios tiene el primer lugar. Él tiene el primer lugar. Puedo dejar cualquier cosa por causa de Él. Porque sé que Él es quien me tiene hasta el día de hoy con vida. Y le tiene a usted, a su casa y a su familia. Y el que le va a levantar a usted de esa situación es Dios mismo. El que le va a sacar de esa angustia o aflicción es Dios mismo. Y el que le puede guardar de entrar en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, en la angustia, en la aflicción, es Dios mismo. O somos prevenidos y nos preparamos delante del Señor, buscamos su rostro, y así como dice su palabra, a través de Moisés dijo al pueblo, pongan sangre en los dinteles de las puertas y yo descenderé, y cuando venga el espíritu de mortandad no le dejaré entrar. Cuando venga la mortandad no le dejaré entrar, porque en esa casa hay pacto, hay señal, hay obediencia. Entonces, si usted tiene esa confianza, esa obediencia, esa búsqueda, usted no será avergonzado. Y que en este día aquellos que se han apartado de los caminos del Señor, aquellos que han dejado los caminos del Señor, puedan volverse al Señor, pedir perdón por apartarse de los caminos del Señor. Dios no tiene la culpa de lo que pasó entre usted y el hermano o la hermana, el vecino, la vecina, el papá, la mamá, el esposo, la esposa. Dios no tiene la culpa. Vamos a dejar de buscar de Dios porque nos disgustamos con alguien. Más bien el que nos va a dar la fuerza en nuestro interior es Dios. El que nos va a dar la liberación en nuestro interior es Dios. Su espíritu nos llena a nosotros. Su espíritu nos liberta. Su espíritu nos vivifica. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el versículo 6 de este salmo dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. Dice la palabra que en estos tiempos que el rey David andaba corriendo y huyendo del rey Saúl, dice la palabra que se encontró con 400 hombres que estaban endeudados, afligidos, angustiados, atribulados. Mire qué gente la que se vino a hallar David. Pero ¿sabe qué? Después dice la palabra que estos angustiados, afligidos, atribulados, después se convirtieron en los valientes de David. Esta situación que usted esté pasando o que usted se encuentre, que no le detenga. Dios tiene una salida. Dios pondrá un David al lado suyo. Dios pondrá un ungido. Dios pondrá un rey que le levantará. Dios va a usar a alguien para activarnos, para impartirnos, para orar por nuestras vidas, para ingresarnos a esos niveles. Hay hombres y mujeres que Dios les ha ungido con su espíritu, unos para predicar la palabra como sacerdotes, pero a otros Dios lo ha ungido como reyes. Por eso Dios le dice al rey Ciro que a él lo va a usar para levantar reyes. Dios va a levantar reyes en nuestra ciudad, en nuestra nación, en la iglesia, para que ellos también activen a otros, les impartan a otros de esa unción, de ese manto de reyes que tienen. Dios nos unge y Dios guarda a sus ungidos, unos como reyes y otros como sacerdotes. Y hay algunos que se mueven en las dos áreas, como reyes y como sacerdotes. Dios nos va a usar como Él quiera usarnos. Y dice ahí la palabra en el versículo 7, que es un versículo que nos da confianza, porque dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor está con nosotros. El ángel del Señor nos defiende. El ángel del Señor pelea, acampa a nuestro alrededor, porque está el temor de Dios en nosotros. No el miedo, el temor de Dios. No es miedo a Dios, es temor de Dios. Donde hay temor de Dios, es ahí donde nosotros hacemos lo que Dios le agrada y no hacemos lo que nosotros queremos, porque no podemos andar conforme a nuestros deseos, a los deseos de la carne. No podemos andar, porque los deseos de la carne pelean contra el espíritu. Por eso hacemos o dejamos que el espíritu manifieste su fruto a través de nuestras vidas. El ángel del Señor nos defiende. El ángel del Señor está con usted. Yo sé que hay ángeles moviéndose y guardando nuestras vidas. Hay una batalla espiritual, claro que la hay. Claro que la hay. Ahora, ¿cómo operan los ángeles legalmente en una tierra? ¿Cómo opera Dios mismo legalmente en una tierra? Cuando el pueblo del Señor se mueve, cuando el pueblo del Señor actúa. Y mire lo que dice ahí el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 21, 20 y 21. Dice Romanos 8, 20 y 21, porque todo es legal. Así como usted puede escuchar que allá en los Estados Unidos todo es demanda. Todo es demanda, por eso la gente trata de hacer las cosas bien, porque todo es demanda. En el mundo espiritual hay demanda también. Y dice ahí Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y dice el 8:21, porque también la creación misma, óigalo, será libertada de la esclavitud de corrupción. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo puede operar el Señor? ¿Cuándo hay legalidad para que Él opere en la tierra?
Cuando los hijos de Dios aceptan esa liberación en sus vidas de estar sirviendo al enemigo, de estar en el pecado, le quita la legalidad. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, su sangre, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Y es ahí entonces donde nosotros aceptamos que Él pague por nosotros nuestra deuda, porque deudores somos. Si estamos en pecado, somos deudores, y la única paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, que es a través de Cristo Jesús, es vida eterna. Para que Dios opere en su casa, para que Dios opere en su familia, usted tiene que confesar sus pecados al Señor, pedir perdón por sus pecados, destronar al enemigo de su casa y que Cristo se entrone en su casa, y así declarar, como dice Mateo 6, venga su reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en mi casa, así también aquí en la tierra, en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser libres. Y por eso dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la libertad gloriosa de nosotros. Y terminamos ahí con el Salmo 34. En el versículo 8 dice, Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, probad. Así como cuando usted va a algún negocio de comida, le dicen pruebe. La gente en el lado de allá yendo para Tegucigalpa, ahí cuando suben los que venden tostacas, que venden rosquillas y todo, le dan a que pruebe para ver si a usted le gusta, para que compre. La palabra dice gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si buscamos al Señor siempre, y le aclaro esto, no buscamos al Señor por necesidad, buscamos a Dios porque Él es Dios. Y a nosotros como hijos de Dios, buscamos a Dios porque Él es nuestro Padre y le necesitamos. Así como necesito el oxígeno para mi sangre, para mis pulmones, para mi corazón, para que haya limpieza en mi sangre, así necesito a Dios en mi vida. Sin Dios, nada somos. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Si reconocemos dónde hemos fallado, dónde hemos pecado y nos arrepentimos, Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Hoy, en este día, así como David reconocía que el Señor era su fortaleza, su castillo, su ayudador, su salvador, su liberador, reconozcámoslo nosotros, reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Él nos libera, Él rompe todo yugo, Él rompe toda maldición, Él rompe toda atadura. No sé de qué trasfondo familiar viene usted, no sé de qué genética viene. No sé qué genes se mueven en su sangre, qué ADN hay en su sangre, de qué ha venido en su familia. Pero una vez que aceptamos a Cristo, su sangre nos limpia a nosotros y limpia nuestro ADN por las maldiciones generacionales, sanguíneas, enfermedades sanguíneas que han venido corriendo en nuestra vida. Él las corta, Él las quita y las cambia por sanidad, por bendición, por liberación. Pone un nuevo sentir y un nuevo caminar en nosotros, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da vida. El Espíritu dice que está en nosotros nos vivificará, que así como levantó a Jesús de los muertos, también a nosotros nos levanta, nos activa. Dios no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo está con nosotros y Él es nuestro ayudador. Quiero invitarle a que oremos en esta mañana y juntos le pidamos perdón al Señor por cada cosa que ha pasado en nosotros. Por aquello que le ha desagradado, pidámosle perdón. Y por aquello que hemos hecho que ha agradado a Dios, démosle gracias, porque Él se ha revelado en nuestras vidas para que nosotros hagamos su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
En esta hora, Señor, le damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque usted, oh Padre, conoce, oh Dios, a cada uno de nosotros. Su palabra dice que usted sabe que somos polvo y que somos débiles. Y es por eso que usted nos ha dejado a su Espíritu para ayudarnos, para guiarnos, para ayudarnos en nuestra debilidad, para socorrernos, para poner la palabra en nosotros que necesitamos. Hoy necesitamos esa palabra que trae aliento, esa palabra que trae liberación, esa palabra que trae transformación, Padre. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por permitirnos ver un día más. Gracias por la oportunidad de poder buscar su rostro. Gracias por este tiempo en la televisión, tiempos de refrigerio, Padre. Que venga refrigerio a nuestras vidas, que venga refrigerio a nuestras casas, que venga refrigerio a nuestras familias, Señor. Padre, perdónenos por las veces que hemos contristado a su Espíritu Santo, sea por palabra o por hecho, Señor. Perdónenos, Señor. Padre, en esta hora pedimos perdón por los pecados de nuestra ciudad y de nuestra nación. Su palabra nos dice que el sacerdote se presenta delante de usted y pide perdón por los pecados del pueblo, Señor. Señor, como ministros del altar, pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónenos, Señor. Límpienos, Señor. Purifíquenos. Espíritu Santo, tome el dominio en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en nuestra carne que está sujeta al gobierno suyo. Padre, gracias porque usted, oh Dios, conoce, Padre, a cada uno, y su palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarlos. Y en este día, por eso, Señor, pedimos perdón, confesamos y reconocemos que hemos hecho lo malo delante de usted muchas veces, y creemos que el único que puede libertarnos y a la liberación gloriosa suya en medio de sus hijos, Padre, creemos que la creación misma es libertada. Y a causa de miles de hogares que ahora, oh Dios, se están humillando delante de usted, oh Dios, a causa de millones de familias, oh Dios, que están buscando su rostro, su mirada, oh Dios, está sobre esta tierra, su mirada está sobre las naciones. Y ahora usted, el Rey de Gloria, entrará, oh Dios, se manifestará y será reconocido en medio de los pueblos que grande es Jehová, que grande es su nombre, y que para usted no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos este día. Declaramos su favor y su gracia manifestándose. Intervenga, Señor. Muéstrese en cada uno de nuestros caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Y así mismo pedimos por aquellas personas que han enviado sus peticiones, oh Dios. Oramos por ellos. Pedimos, Señor, que usted intervenga a su favor, sea en sanidad o en provisión, Padre. Nos unimos a esas peticiones y declaramos que usted es glorificado y exaltado en cada uno de estos hogares. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, le damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, favor y gracia sobre su vida. La paz de Dios sea con usted. Shalom.